La carne de la hamburguesa. No sé cuánto tiempo pasó desde la primera vez que probé aquella hamburguesa. Era una tarde húmeda de agosto de 2001 en Lima, y yo, recién graduado de medicina legal, había aceptado un encargo que prometía ser sencillo: ayudar en la inspección sanitaria de un pequeño puesto de comida rápida en los alrededores de Surquillo. No imaginé entonces que aquel día marcaría para siempre mi vida, ni que terminaría enfrentándome a algo tan innombrable que ni siquiera pude escribirlo en mi informe oficial. Llegué al local pasadas las 4 de la tarde. El letrero, de neón parpadeante, rezaba hamburguesas El Fogón. El aire olía a papas fritas y aceite rancio. Al principio, todo parecía normal. Una fila de clientes esperaba orden tras orden, hombres de traje, estudiantes, obreros. Me recibió el dueño, un señor de mediana estatura, bigote tupido y mirada ansiosa. «Doctor, gracias por venir tan rápido», me dijo. «Hemos tenido varias denuncias de intoxicación. Quiero que lo revisen todo». Mientras él me contaba, sentía un cosquilleo en el estómago. Algo no encajaba. Los enfermos relataban vómitos violentos, fiebre alta, pero, sobre todo, un sabor extraño en la boca, un regusto que no sabían describir. Me senté a la mesa de inspección improvisada y pedí una hamburguesa. Quise empezar por lo básico: textura, olor, sabor. Cuando la probé, tuve un escalofrío. La carne era compacta, dura casi como resina, y se deshacía en hebras que se pegaban a mis dientes. El pan, húmedo en exceso. No olía a carne de res, sino a algo más profundo, más terroso. «Señor, ¿todo bien?», preguntó el cocinero, desde la plancha. Asentí con un nudo en la garganta y guardé la muestra en una bolsa estéril. Aquella noche, no dormí, soñé con bocados que me ahogaban, con labios secos que gritaban «ayúdame», sin voz. A la mañana siguiente, llamaron al cementerio de Surquillo. Varias familias habían reclamado la desaparición de ataúdes de cuerpos sin reclamar. El encargado, un hombre corpulento y de mirada oscura, me recibió con reticencia. «Hace 2 semanas alguien empezó a abrir tumbas en la noche», dijo, quitándose el sombrero. «Nosotros las volvimos a cerrar y sellamos las lápidas. Bajo ningún concepto debe volverse a excavar aquí». Anoté su declaración. Algo en su voz delataba miedo. Hablaba de un proveedor que pagaba bien por cadáveres frescos. Los rumores decían que venían de morgues clandestinas, donde algún enfermero sin escrúpulos servía pedazos de carne humana a cambio de $. Regresé al puesto. Aquella noche, me cité con un informante que decía trabajar para la policía encubierta. Me advirtió: «No fue solo tu imaginación, doctor. La carne tenía un sabor humano». Juntaron hígados de res, corazón de chancho y trozos de un cuerpo que solo pudieron sacar donde no debían: la morgue clandestina de Ventanilla. Su voz temblaba mientras me entregaba un sobre. Dentro, fotos borrosas de frigoríficos improvisados, cercas de alambre y bolsas plásticas con manchas oscuras que se filtraban hacia el exterior. Una leyenda en tinta roja decía: «prohibido tocar». Autorizado por. Decidí infiltrar mis muestras en un laboratorio independiente. El resultado no tardó en llegar: marcadores de tejido humano con trazas de colágeno humano y una mezcla de enzimas que no correspondían a ninguna víscera animal. Mi pulso se aceleró al leer el informe. Habían encontrado restos de glándulas suprarrenales, muslo humano e incluso fragmentos de piel con folículos capilares. Aquella misma noche regresé al puesto. La cocina estaba vacía, apenas iluminada por la luz amarilla de un par de bombillas. Sobre la mesa, el cuchillo de carnicero parecía brillar con un brillo siniestro. Quise marcharme, pero un sonido me detuvo. Un susurro, como un gemido ahogado, provenía del fondo. Me acerqué con cautela, y tras una lona, vi un refrigerador portátil con sangre reseca en las bisagras. Antes de que mi estómago pudiera protestar, me tumbé junto al refrigerador y lo abrí. Dentro, envases con líquido oscuro y lo que parecía ser trozos de intestino humano. Noté un escalofrío recorrer mi espalda. Di un paso atrás y tropecé con algo blando.
Al mirar, descubrí un cuerpo, el cadáver de un hombre joven, con los ojos muy abiertos y la boca torcida en una mueca de horror. Eco de sirenas. Recuerdo correr hasta mi auto, la garganta reseca, el corazón palpitando. Llamé a la policía. A la mañana siguiente, el lugar fue clausurado definitivamente. Pero yo no podía escapar de esa visión, el cuerpo con la mirada fija en mí, el goteo incesante de sangre oxidada. Esa noche, tuve el mismo sueño recurrente, carne cruda colgando de ganchos, manos huesudas tratando de alcanzarme, voces susurrando mi nombre, doctor, doctor. Me desperté sudando, con un sabor metálico en la boca. A los ojos, vi en la mesita de noche un recorte de prensa sobre otra clausura de un puesto clandestino. Aquella vez, en Arequipa, había ocurrido algo muy parecido. Los afectados coincidían, todos decían haber soñado con una persona que les rogaba auxilio. Empecé a investigar los testimonios. Las víctimas describían la misma figura, un hombre de rostro vacío, sin rasgos definidos, vestido con ropas ensangrentadas. En sus sueños, el hombre urgía, dile al cementerio, sella mis huesos. Un mes después, decidí visitar el cementerio de Ventanilla. El encargado original me había quedado grabado, bajo ningún concepto debe volverse a excavar ahí. Lo encontré al pie de la gran puerta de hierro. Su rostro estaba pálido, me pidió seguirlo a la cripta donde se guardaban las escenas del crimen. Aquí, dijo señalando una tumba sin nombre, sellamos los restos. Pero anoche, alguien volvió a horadar la tierra, la lápida estaba rota. Bajo ella, apenas se adivinaba un ataúd a medio descubrir. Entre la tierra, vi fragmentos de hueso y pelos largos, retorcidos. El encargado se llevó las manos a la boca. Era mujer, susurró. La identificaron por la dentadura. La trajeron de la morgue clandestina hace un par de meses y la usaron para hacer hamburguesas. Sentí las piernas flaquear. Me arrodillé junto a él. Tomé un puñado de tierra, olí el aroma húmedo y terroso. Cerré los ojos y, por un instante, creí ver, en la oscuridad, a una figura femenina tendida, pálida y con los ojos apagados. Un suspiro, y la visión se desvaneció. De regreso en mi departamento, revisé una y otra vez las fotografías y los informes. En uno de ellos hallé algo que no había visto, una mancha oscura en la coraza de un ataúd. Amplié la imagen en el ordenador, una huella de barro con el número 473. Era el número de la fosa común donde descansaban los cuerpos no reclamados. Busqué en el registro, fosa 473, Cementerio El Ángel de la Guarda, Lima Norte, inhumada el 3 de junio de 2001, María T., 24 años, sin reclamo familiar. Un nombre, una edad. En el informe policial añadían, presunto suicidio, no hayan señales de violencia. Pero, ¿y si no fue suicidio? ¿Y si la usaron viva? El estómago me dio vueltas. Sentí náuseas. Cogí el teléfono y llamé a un periodista que cubría crímenes de lesa humanidad. Le conté todo lo que sabía. Quedamos en encontrarnos al día siguiente. Esa tarde recibí una llamada anónima. Deja de hurgar, dijo una voz distorsionada. Se suponía que ese caso estaba cerrado. No vuelvas a acercarte al puesto. Ni al cementerio. Ni a María T. El teléfono se cortó. El silencio retumbó en mi mente. ¿Quién me hablaba? ¿El dueño del local, presionado por alguien más poderoso? Sentí miedo real por primera vez en mi vida. Al día siguiente salí de casa con la grabadora oculta en el bolsillo. Conduje hasta el café donde me esperaría el periodista. Pero nunca llegó. Llamé a su celular, apagado. Volví a insistir, sin respuesta. El corazón me dio un vuelco. Entendí que, si él había desaparecido, yo sería el siguiente. Salí corriendo y regresé a mi coche. Al encender la radio, la noticia me heló la sangre. Se reporta la desaparición de un periodista de investigación. Última ubicación, Surquillo. Mis manos temblaron. Me di cuenta de que estaba solo, sin aliados, sin pruebas, corriendo contra un silencio demasiado pesado. Aquella noche no pude dormir. Tomé mi equipo, cámara, linterna,
grabadora y me dirigí al cementerio de Surquillo. Quería sellar con mis propias manos la tumba de María T., rendirle un último homenaje y, de paso, buscar alguna pista de lo que habían hecho con el periodista. Caminé entre las lápidas bajo una luna pálida. Cada sombra parecía un fantasma observándome. Llegué a la fosa 473, la tierra estaba removida de nuevo. Con el pie, palpé la tierra suelta y sentí algo duro. Me arrodillé y, con las manos temblorosas, empecé a cavar. Desenterré un frasco de vidrio, dentro, trozos de tela ensangrentada y un fragmento de papel húmedo. Lo saqué con cuidado y lo leí: no confíes en nadie. Nadie está a salvo. Un crujido a mis espaldas hizo que me girara. Nada, solo cipreses meciéndose con el viento. El susurro volvió, como un murmullo que atraviesa la tumba. Dile, dile. Una voz infantil, casi un lamento. Di un paso atrás, mi linterna vaciló y la luz cayó sobre la base de la lápida. Grabado en la piedra, un nombre, María T. Bajo él, unas palabras talladas a mano, torpemente: perdóname. Un torrente de lágrimas me cegó. Me sentí culpable, impotente. ¿Cómo había llegado el grito de aquella mujer hasta mí? En ese instante, la figura apareció, una mujer vestida con un camisón blanco, empapado de barro. Tenía el rostro lleno de llagas y los ojos huecos. Caminó hacia mí con pasos suaves, casi flotando. Yo retrocedí, aterrorizado, hasta chocar con una lápida. Perdóname, susurró. Yo quería volver a casa. El fantasma alargó la mano, sus dedos huesudos rozaron mi mejilla. Y, en lugar de frío, sentí un calor abrasador que me invadió. Un olor pestilente me hizo vomitar. El ser se inclinó hacia mí y, con un aliento fétido, me susurró en el oído: toma un bocado, comparte mi destino. La cabeza me dio vueltas. Caí de rodillas, con la cámara destrozada en el suelo, las manos llenas de tierra y fragmentos de hueso. Cuando recuperé el aliento, la visión se desvaneció. El silencio volvió a reinar. Al amanecer, me encontraron desmayado junto a la tumba, con barro en el rostro y la grabadora rota. La policía, al ver mi identificación, me trasladó al hospital. Allí, entre sudores febriles, narré todo: los cadáveres, las hamburguesas, las voces. Mi informe fue contundente. El puesto de El Fogón jamás volvió a abrir. Las morgues clandestinas fueron descubiertas y clausuradas. El cementerio selló definitivamente la fosa 473. Pero en mi interior, algo quedó sellado para siempre: el horror de haber saboreado carne humana, el eco del lamento de María T. y la certeza de que, a veces, la carne que no es carne grita desde la tumba, reclamando justicia. Hoy, años después, todavía siento aquel regusto metálico si cierro los ojos. A veces, en sueños, me vuelve a visitar la figura en camisón, ofreciéndome una hamburguesa. Y, por un instante, dudo: ¿debo morder la mano que me salvó? ¿O será mi propia caída? No lo sé. Solo sé que cada vez que paso ante una vitrina de hamburguesas, evito mirar demasiado fijamente. Porque temerás ver, en el reflejo del cristal, el rostro de alguien que no está realmente muerto, pero que sigue hambriento. El cliente de los dientes negros. No sé cuántas noches estuve contemplando aquel taco de canasta antes de darme cuenta de que algo en mi clientela había cambiado para siempre. Al principio pensé que era el cansancio, el pulso agotado de los días interminables sirviendo tortillas, papas y chiles en calientitos recipientes de ollas metálicas. Pero aquella noche, al cerrar la lona de mi puesto, entendí que ya no era solo el agotamiento: algo oscuro y permanente se había instalado a mi lado. Mi nombre es Rosa, y durante los últimos 10 años he vendido tacos de canasta en una calle de Tijuana que, a las 10 de la noche, se vacía poco a poco de transeúntes y de faroles. Montar mi puesto, las sábanas de cuadros, las ollas envueltas en mantas, el fogón diminuto que nunca apaga su fuego, es el ritual de cada anochecer. Aquella semana había sido como cualquier otra,
el calor pegajoso, el sonido lejano de banditas de mariachis en algún bar borracho. A eso de las 8, apareció él, un hombre enjuto, con el rostro cubierto por un paliacate raído. Yo ya conocía a mis clientes habituales, obreros que volvían tarde, estudiantes con mochilas y amantes furtivos que compartían un taco antes de marcharse, pero este caballero era distinto. No saludaba, no pedía. Se detenía en silencio frente a la mesa, levantaba la mano y luego depositaba unas monedas en mi charola. Aquellas monedas, 50 centavos, de 2 pesos, eran tan frías que me templaban los dedos. Y cubiertas de tierra, como si alguien las hubiera desenterrado apenas un momento antes. Pensé que se trataba de una broma. Las limpié con mi camisa y le ofrecí un taco sin preguntar nada, temiendo molestar. Taquito de papa con salsa ranchera, le dije. El silencio era su única respuesta. Tomó el taco, lo sostuvo unos segundos, examinándolo como si fuera un objeto ajeno al mundo, y se lo llevó a la boca. Vi cómo se encajaba el primer bocado con lentitud. Sus dientes, negros como carbón mojado, se veían tras la carne y el picante. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero él se dio vuelta y se alejó, perdiéndose en la penumbra de la calle. Al día siguiente, rumbo a casa, no dejaba de darle vueltas al asunto. ¿Por qué aquel hombre no hablaba? ¿Por qué esas monedas sucias y frías? Las tuve durante horas en mi cajita de madera hasta que me decidí a llevarlas conmigo al siguiente turno. Que sirvan de amuleto o de advertencia. Me dije. Debo saber quién es este cliente. Esa noche floreció de nuevo su silueta al filo de las 9. Con mi corazón encogido, recogí las monedas antiguas, más heladas que el metal en pleno invierno. Le ofrecí, sin atreverme a mirarle la cara. Señor, ¿quiere algo más? El hombre negó con la cabeza y, sin un gesto de emoción, dejó otras 3 monedas, más frías aún, y dio media vuelta. Vi cómo sus hombros se erguían, muy tiesos, moviéndose como si su espalda estuviera rígida. En el reflejo de mi olla de manteca, capté algo que no encajaba, el contorno de un muro de piedra, detrás de él, donde su cuerpo se apretaba contra una sombra casi sólida. Mis manos temblaron. Apenas pude pronunciar, ¿le agrada mi comida? Su respuesta fue un leve movimiento de los labios, sin emitir sonido. Se inclinó y, por primera vez, noté el aire extraño que lo rodeaba, como una bruma tenue, olía a humedad profunda y a tierra removida. No dormí esa noche. Pensé en las leyendas que se contaban en el barrio, relatos de apariciones en el Panteón Viejo de Tijuana, de entierros a medianoche que abrían tumbas sin dejar rastro. ¿Sería él uno de esos que regresan en busca de algo? Al caer el alba, guardé mi olla y me dirigí al panteón. La reja principal estaba cerrada. Un vigilante dormitaba bajo un árbol de cipreses, y tuve que esperar hasta que se incorporara y me hiciera pasar sin preguntar nada. El aire era pesado, casi pegajoso, las lápidas, mal iluminadas por un farol parpadeante. Caminé sin rumbo, siguiendo la sospecha de que, de alguna manera, él se escabullía por aquí. Pasé junto a una pared antigua, llena de hiedra. Fue ahí donde lo vi, el mismo pañuelo cubriéndole el rostro, los dientes negros reluciendo bajo la luz mortecina. Se deslizó hacia arriba, casi reptando, y su cuerpo fluyó como si fuera agua, atravesando la piedra sin resistencia. Me quedé paralizada. Quise gritar, pero el aire se volvió denso y mi voz murió en la garganta. Lo vi desaparecer al otro lado de la pared, dentro de un patio cerrado lleno de tumbas anónimas. Al día siguiente, el puesto amaneció hecho trizas. Mis ollas partidas, mis sábanas rasgadas y esparcidas por el suelo. El pan reventado, las papas esparcidas. No había señales de robo, el dinero, la charola de monedas viejas, permanecía intacta. Hasta las monedas rurales cubiertas de tierra seguían dentro de mi caja, como un premio morboso. Sentí que el aire se llenaba de murmullos. Vecinos se acercaron, alarmados. ¿Quién lo hizo, doña Rosa? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Llamé a la policía, y cuando llegaron, examinaron el desorden y se fueron sin respuestas. No encontraron huellas. Solo polvo,
tierra húmeda y un leve rastro de olvido, como si todo hubiera sido un sueño. Esa noche no salí a vender. Me quedé tras los cristales de mi casa, observando el puesto derrumbado y preguntándome si alguna vez volvería a montar las ollas. Pero la inquietud me venció. A medianoche crucé la calle y, con el pulso marchito, recogí mis sábanas. Mientras doblaba la lona, sentí un roce en el bolsillo. Eran las monedas de siempre, heladas, cargadas de tierra. Sin dudarlo, las guardé en mi delantal y corrí de regreso. Hubo voces desde la tumba. Los días siguientes fueron un torbellino de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía deslizarse entre las tumbas. Y un murmullo distante lo acompañaba, un quejido casi inaudible. «Devuélveme, devuélveme». Pensé en entregarme a un sacerdote, en bendecir las monedas, en quemar todo. Pero algo me retenía, la curiosidad. Quería entender qué sombra lo alimentaba, qué hambre profunda lo guiaba. Una noche, decidí aceitar mi linterna con aceite nuevo y volver al panteón. Esta vez me adentré por una zanja descuidada, al costado derecho de la pared donde lo había visto. Trepé una escalera vieja hasta quedarme al nivel de las criptas del otro lado. La brisa traía el olor de las flores marchitas y la humedad de la tierra removida. Me apoyé contra la piedra fría y cerré los ojos, intentando sentir su presencia. Un crujido. Al abrir los ojos, estaba a pocos metros, de pie, erguido, inmóvil. Con un gesto, invitó que me acercara. Yo me miré las manos temblorosas, conté las monedas en el bolsillo. Me sentía como un intruso, pero algo, un impulso de empatía, quizás, me obligó a avanzar. Cuando estuve lo bastante cerca, me di cuenta de que sus dientes negros no eran solo mugre o podredumbre, tenían forma de ceniza, de carbón convertido en polvo fino. Su boca se movió, y esta vez sí sentí un sonido, un murmullo rasposo, como hojas secas mojadas. «Tacos», dijo. «Tacos». La palabra retumbó en mis oídos. Entendí entonces que él seguía hambriento. Que los tacos de canasta, con su mezcla de patata, frijol y chorizo, eran el cebo que lo atraía desde la noche hasta el alba. Y que cada vez que probaba aquel sabor, consumía un trozo de aquel mundo de los muertos. Regresé a casa con el corazón en un puño. Aquella madrugada no dormí, preparé mi mejor receta de tacos, con ingredientes frescos, chorizo dorado y salsas caseras. Pensé, tal vez si le ofrezco algo real, sin monedas heladas, sin tierra, él dejará de merodear. A la noche siguiente coloqué mi puesto frente al panteón. La luna, redonda y silenciosa, iluminó las lápidas. Esperé en mi banquito, con una charola limpia, evitando mirar la pared. Hasta que pude sentir su presencia, el aire se enfrió, un murmullo se levantó de entre las fauces de la noche. Le tendí un taco humeante. Esta vez, no extendió las monedas, levantó la mano vacía, la mano carente de aliento. Lo vi deshacerse del paliacate y por primera vez distinguí sus rasgos, facciones demacradas, piel estirada como papel viejo, ojos hundidos. Tomó el taco con dedos finos y huesudos. Lo olfateó, como si oliera la esencia misma de mi memoria. Después lo llevó a la boca y masticó despacio, como saboreando cada grano de sal. «Así», susurró, con voz que se deshacía en el viento. «Así». Entonces se inclinó hacia adelante y en sus ojos vacíos vi un brillo de satisfacción. Pero lo siguiente fue la verdadera pesadilla. El piso comenzó a vibrar, la pared ondeó y, de entre los muros, brotaron cientos de manos de tierra y lodo, garras de polvo que se arrastraron hacia mí. Di un paso atrás, traumatizada, con la linterna temblando entre mis dedos. Las manos se alargaban, se enroscaban en las patas de mi mesa. El hombre de dientes negros se puso de pie, dejó caer el taco y alzó la cabeza. «Invítalos», gritó con una voz que no era suya, sino un coro de suspiros cavernosos. «Que coman». Mi sangre se heló. ¿Invitarlos a quién? Miré bajo la mesa y vi que el lodo se convertía en figuras humanas, bocas mudas que surgían de la tierra, con ojos brillantes de ansia, escalando mis ollas y mis tortillas. Quise huir, pero mis pies estaban anclados al suelo. De pronto, sentí un dolor punzante en el muslo, una mano de tierra lo había rodeado, apretando.
Caí de rodillas. Frente a mí, la masa de lodo tomó forma de hombre, mujer, niño, rostros distorsionados, pálidos, buscando un bocado. El cliente de los dientes negros me miró con pena y, en un murmullo suave, dijo: comparte. Mi mente giró como un torbellino. La locura brotaba en mis sienes. Vi mi delantal cubierto de harina, mis manos manchadas de aceite. Lo comprendí todo. Los muertos hambrientos querían mi comida, mis tacos de canasta, y yo era su puerta al mundo de los vivos. De pronto, un destello de cordura, me negué. Con un grito que salió de lo más profundo de mi pecho, saqué mi linterna y le di un golpe al hombre de dientes negros. Él se tambaleó y, con un alarido que sonó como crujir de ramas secas, se desvaneció en un torbellino de humo y lodo. Las figuras del suelo chillaron y se disolvieron, como niebla al sol. El panteón volvió a quedar en silencio. A mi alrededor, solo quedaban mis ollas, mi charola intacta y el taco humeante, abandonado en el suelo. Esa madrugada no supe si lloré o reí. Me incorporé con las piernas temblorosas y recogí mis cosas. El panteón estaba en calma. Me volví a mi puesto y guardé todo como si nada hubiese ocurrido, aunque mi pulso nunca volvió a ser el mismo. Al amanecer, la gente encontró mi taco humeante sobre la calle. Nadie supo cómo llegó hasta ahí. Yo regresé a casa, cerré la puerta con llave y dormí por primera vez en días, sin sueños turbios, sin manos de lodo. Ha pasado un mes desde aquella noche. He vuelto a vender tacos, con mi receta original, con clientela nueva y curiosa. Pero cada vez que alguien pide un taco de papa y le alcanzo la charola, siento un escalofrío. ¿Será él? ¿Volverán las manos de la tierra a exigir su ración? Guardo las monedas heladas en un cajón, junto a una fotografía, la única imagen donde aparece su rostro descubierto, con los dientes negros brillando al verme. No la muestro a nadie. Su mirada me persigue. A veces escucho, detrás de la música de banda, un susurro casi imperceptible. Comparte. Sé que la línea entre los vivos y los muertos es delgada en Tijuana. Que basta un taco de canasta para revivir lo inerte. Y que, si vuelvo a mirar mi reflejo en el metal, podría ver unos dientes negros, reventados, caminando tras de mí, hambrientos de carne, de calor, de vida. Así que sigo vendiendo, con manos temblorosas. Cada noche entrego mis tacos al cliente que se presenta sin voz y espero que esta vez no traiga más monedas de tierra. Porque sé que, si deja de pagar, me devorará con sus propios muertos y el puesto será mi tumba. Y entonces, ¿quién contará la historia de la vendedora de tacos y el cliente de los dientes negros? Tal vez sea ese murmullo que rasca las paredes del panteón o el viento que arrastra polvo entre las lápidas. Pero, ¿será verdad? Eso depende de ti, lector. Porque en cuanto cierres este libro, podrías sentir el frío de unas monedas enterradas deslizarse en tu bolsillo y oír un susurro pidiendo un bocado. La niña del puesto de tamales. Nunca olvidaré la primera vez que la vi. Era una madrugada helada de diciembre en Puebla, cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana y yo, Isabel, extendía las mantas sobre mi puesto de tamales. El aire tenía ese dejo a carbón y chile que impregna las calles antes del alba y el zócalo dormía entre las sombras de los faroles apagados. Abrí la tapa de la olla grande y liberé el vapor tibio que bailó sobre las hojas de maíz. Tenía tamales de mole, de rajas con queso, de dulce con piña. Mi receta era conocida en el barrio y mis clientes fieles, obreros y taxistas, llegaban como hormigas, a paso constante, para llevar un bocado antes del madrugón. Pero esa noche, al terminar de acomodar mi mercancía, percibí una presencia, una niña pequeña, de vestido sucio y mirada fija, sentada junto a la mesa plegable. Tenía el pelo enmarañado y los zapatos desgastados, pero lo más inquietante eran sus ojos, vacíos, enormes, sin brillo. No supe qué decir. Nunca me había visto una clienta tan silenciosa. Ella no hablaba ni preguntaba precios. Se limitaba a observar, con las manitas apoyadas en el bache del pavimento.
Mi voz se atascó en la garganta. Niñita, ¿quieres un tamal? Pregunté, tratando de sonar amable. Ella asintió, sin esbozar sonrisa, y con movimientos torpes alzó una moneda que había dejado en mi charola otra persona, un peso viejo y ennegrecido. Lo tomé con cuidado, pensando en un accidente. Pero la moneda era helada, casi congelada. Espera a que los caliente un poco, murmuré, frotándola en mis manos. La niña me miró, y por un instante creí ver una sombra de alivio. Le ofrecí un tamal envuelto en hoja de maíz. Lo sujetó con dedos pequeños y me dio las gracias, apenas un susurro. No tienes que agradecer, chiquita, le dije. Buen provecho. Ella midió distancia, se puso de pie con torpeza y caminó hacia la banqueta. ¡Ey! ¿No quieres una tus? No se detuvo. Se perdió entre la penumbra de la calle, como si la ciudad la tragara. Yo me quedé observando el tamal en mis dedos, notando cómo el calor de la hoja se desprendía en mis manos. Durante las noches siguientes, aquella niña regresó. Siempre a la misma hora, pasadas las 4:30 de la mañana. Asomábame de mi casa y la veía sentada bajo el farol justo enfrente de mi puesto. Nunca habló, su corazón se movía lento, acompasado al ruido lejano de los transeúntes. La gente comentaba, pobre niña. Se ve cansada. Algunos pensaban que era hija mía, que había huido de casa. Pero yo no tenía hija. Mi vida era solitaria, entre tamales y ollas, sin familia cercana desde que mi esposo yacía tras la frontera. Una madrugada mi amiga Teresa me dijo, Isabel, ¿no crees que esa niña necesita ayuda? Podrías llevarla a un albergue. Negó con la cabeza. Algo en aquella silueta me helaba la piel. Quizás sea un escape, susurró Teresa. Un niño abandonado busca pan. La observé comer con modestia, un pedazo de tamal compartido con fervor. Pero su vestido gastado y su silencio eran un peso en mi conciencia, hasta que llegó el día de la pregunta. Casi al amanecer, una clienta se adelantó antes de que yo pudiera preparar su pedido. Disculpe, ¿esa niña es su hija? Congelé mis manos sobre la masa. Yo, no tengo hija. La cliente frunció el ceño y retrocedió. No te creo, dijo entre dientes. Bueno, tal vez la quieras calladita. El aire se volvió sombrío. La clienta dio media vuelta y se perdió entre los comensales. Yo quedé pálida, con el pulso acelerado. Aquella noche, retiré el tamal de la charola y lo guardé. No quería que la niña regresara, pero regresó. Mi puesto estaba custodiado por una cámara pequeña que había instalado mi hijo. Cuando la vendía de tamales empezó a ser mi sustento. No esperé mucho de ella, pero quise revisar las grabaciones de esa noche. Coloqué la laptop sobre la mesa, el archivo de la 1 a las 6. Debían notarse siluetas, sombreros, autos. A la primera hora apareció la niña, caminando, pausada, con su vestido raído. La seguí en pantalla y llegó hasta mi puesto. Tomó la moneda fría, comió el tamal y luego se retiró. Pero, conforme avanza el video, algo extraño sucedía. Al minuto 10, ya no estaba en la calle, se había esfumado. Sin embargo, en el reflejo de la ventana de un carro estacionado, su silueta seguía presente. Se movía fuera del cuadro real. A los 20 minutos, el fantasma de su vestido se acerca a una pared y atraviesa la piedra como líquido. Luego reaparece en el reflejo de un charco. Mi respiración se cortó. Puse pausa y retrocedí el video una y otra vez. No era un defecto, en el metraje real no existía, pero en los espejos de metal y vidrio se proyectaba una niña fantasma. Mientras revisaba la grabación, un golpeteo suave en el cristal me sobresaltó. Era la niña, con las palmas apoyadas en el vidrio. Sus ojos vacíos reflejaban la pantalla iluminada. Retrocedí, tropecé con mi silla y caí al suelo. Ella se inclinó, posó su mano pequeña sobre el cristal y susurró algo que no entendí, pero su voz fue como un eco lejano. Ayúdame. Sentí su aliento, un olor a polvo y flores marchitas. El cuaderno de anotaciones se cayó, y sus páginas se volvieron al azar. Vi garabatos, nombres, fechas. Temblando, me acerqué de nuevo a la pantalla y descubrí una nota escrita en la parte trasera de un fotograma. La llevé al panteón, olvidé enterrarla. Mi corazón se paralizó, no supe qué hacer.
Cerré la laptop y corrí hacia la cocina, pero la niña ya no estaba. Solo el eco de sus pasos flotaba. Me aferré a mi delantal sudado. Decidí ir al panteón de Cholula, donde había enterrado a mi pequeña sobrina, muerta hace 10 años. Tenía que ver si había un cadáver sin nombre, un ataúd medio abierto. Entré en el camposanto con la linterna y busqué la sección de restos infantiles. Entre las criptas de nicho, vi letras borradas, cenis o ceniza. La sensación de olor fue intensa. Allí, en un hueco de tierra, encontré una pequeña zapatilla, cubierta de polvo y ceniza. La pisé con cuidado y sonó hueca. No era de mi sobrina. Justo cuando iba a salir, una mano invisible rozó mi espalda. Sentí un escalofrío y la linterna se apagó. A tientas, encendí la linterna y apunté hacia el fondo. Ahí, colgando de un gancho, estaba el vestido sucio de la niña, más desteñido que mis propios recuerdos. No había figura, solo la tela meciéndose lentamente. Una voz resonó en mi mente. ¿Me olvidarás? No respondí. Corrí hacia la salida y caí junto a la reja. Una silueta pequeña emergió de entre las sombras y me tendió la mano. La albame. Comprendí entonces que la niña no quería tamales, quería descansar. Que su reflejo era un ruego de auxilio y que yo, con mi indiferencia, la había condenado a vagar. Regresé a mi puesto, la piel erizada. Esa misma madrugada lo abrí para ella. Coloqué una corona de flores secas sobre la charola y 2 tamales envueltos en hoja nueva. Esperé en silencio. El reloj marcó las 4:30 y ella apareció. Sus ojos no tenían brillo, pero su figura pareció desprender luz. Se acercó, tomó la flor y la apretó con delicadeza. Vi cómo se detenía en el umbral, como dudando. No te tengo rencor, le susurré. Descansa. La niña dio media vuelta y por fin sonrió. Fue un instante, un arqueo leve de labios sin color. Luego se desvaneció en unas de bruma plateada. El aire se llenó con el aroma de tamales y tierra mojada. Desde esa noche, la niña no regresó. Ya no hubo monedas frías ni reflejos en vidrios. Sin embargo, cada mañana encuentro una corona marchita y 2 hojas vacías sobre mi mesa. Mis comensales comentan cuánto amor pones en tus tamales. Sonrío, guardando el secreto. A veces, antes de comenzar, extiendo las manos al cielo y digo, para ti, pero a veces escucho un suspiro suave, un lamento apagado. Y siento, en el borde de la hoja, un aliento pidiendo, dame un bocado. Hoy, mi puesto amanece lleno de flores secas y hojas vacías cada madrugada. Sé que la niña del puesto de tamales habita mis reflejos y mis recuerdos. Aprendí que lo real y lo etéreo conviven a la orilla de la noche, justo cuando el primer jíbaro rompe el silencio y el humo de los tamales se eleva. Si alguna vez pasas por Puebla antes del amanecer y ves una niña de vestido desteñido junto a un puesto, no te asustes. Solo sonríe y ofrécele un tamal. Quizá el mundo se llene de un susurro agradecido y en el reflejo de tu ventana veas, entonces, que el pasado tiene vida. Y recuerda, lector, en cada hoja de maíz y en cada sabor de masa se esconde una historia que pide ser contada. El grito en la vaporera. Nunca olvidaré aquel octubre de Monterrey. Yo, Jorge Muñoz, llevaba 10 años vendiendo tamales en la avenida Juárez, entre el rugido de los coches y el resplandor de los neons. Cada madrugada, mi vaporera metálica silbaba como una vieja locomotora mientras preparaba tamales de verde, rajas y dulce. Aquella noche, sin embargo, el aire se sintió más espeso. La temperatura era extrañamente baja para ser primavera y el callejón donde montaba mi puesto parecía más largo, más oscuro. Eran casi las 11 de la noche cuando, en el preciso instante en que levanté la tapa de la vaporera para rociar agua, sentí un estremecimiento en la sangre. Un grito ahogado surgió desde el fondo, como si alguien estuviera atrapado entre las hojas de maíz. Me quedé inmóvil, la mano temblando sobre la tapa. ¿Quién anda ahí?, musité, pero solo el vapor escapó, caliente y denso,
envolviendo mi rostro con ese olor a masa cocida y especias. Cerré la tapa de golpe, convencido de que había sido mi imaginación al jugar con las sombras. Sin embargo, en el oído seguía retumbando un eco amortiguado, un lamento que no era humano, sino algo más profundo, más antiguo. La siguiente madrugada llegué exhausto. El cuerpo me dolía de tanto insistir en creer que todo era producto del cansancio. Colocaba cada tamal con cuidado, repitiendo en mi mente: son tuyos, Jorge, no puede gritar nadie ahí dentro. A pesar de todo, mi mente volvía una y otra vez al sonido agónico. Aquella mañana, mientras recortaba peso en la masa, creí escuchar de nuevo el murmullo: ¡ah! El clamor subió como un hervor. Me acerqué, recogí aire y levanté la tapa con resuelto coraje. Bajo la cortina de vapor, solo vi tamales perfectamente alineados, sus hojas de maíz rígidas y pulcras. Un leve gorgoteo escapó de entre las tapas y el silbato del agua soltó una nota lastimera. Mi corazón latía a 1000 por hora. Está todo bien, traté de convencerme, pero al inclinarme, noté en el borde de la bandeja de abajo una mancha oscura, como si una gota de sangre se hubiera escurrido. Me limpié la frente con la manga, tembloroso. Los días siguientes coincidieron con apagones inexplicables. Mientras preparaba pedidos bajo la única bombilla que iluminaba el puesto, la luz se iba de súbito, como si alguien la arrebatara de mis manos. Sin ventilador y en completo silencio, la oscuridad me envolvía. El silencio era total, ni el chile frito chisporroteaba, ni la calle murmuraba. Forzaba la vista para no rendirme al miedo. Mis clientes se fueron espaciando. Un taxista que pasaba cada madrugada, al ver mi cara pálida, se negó a volver. Javi, te ves mal. Cuida tu salud, me advirtió. No puedo, respondí. Debo pagar la renta, pero en la soledad de ese callejón, la sensación de ser observado crecía. Una mañana, al restregar la hoja de tamal, la bombilla titiló y se apagó. En la oscuridad, la vaporera exhaló un lamento, un grito hueco, casi arqueado. «Basta», grité, con la voz quebrada. «Déjenme en paz». El silencio me devolvió su réplica. Fue entonces cuando comenzaron los movimientos. Al levantar la tapa, observé cómo uno de los tamales se movía. Primero era imperceptible, un temblor bajo las hojas de maíz. Al segundo intento, salté hacia atrás cuando vi la forma hundirse y desaparecer, como si se lo tragara el vapor. ¡Qué demonios! Hincado en la tierra, sentí el lodo del callejón despegarse de mis zapatos. Me agaché y metí la mano en la vaporera. La superficie metálica estaba cálida y húmeda. Un leve susurro me rozó el oído. «Abre». El temblor recorrió mis manos. Di un paso atrás. Sentí el aliento helado contra mi nuca. Una noche, decidí no encenderla. Dejé la vaporera vacía, las ollas intactas. A medianoche, regresé al puesto y encontré la tapa levantada. Dentro, no había tamales, pero sí ceniza y restos de tela desgastada. Una prenda diminuta, un retazo de vestido infantil. Mi pulso se disparó. Recogí el retazo, lo olí. Tenía un aroma a polvo antiguo y sangre seca. El silencio de la avenida era absoluto, no había paso de coches, ni grillos, ni viento. De pronto, un quejido. Tan cerca que creí sentirlo tras mi cabeza. Giré la vista y vi, en la esquina del callejón, la silueta de una niña. Vestía ropajes viejos, su cabello desgreñado colgaba en mechones. «¿Quién eres?», logré articular. La niña se inclinó y señaló la vaporera. Di un paso hacia ella, la curiosidad pudo más que el terror. Bajo la luz intermitente del farol, la niña pareció cobrar vida. Sus ojos, reflejando la bombilla, brillaron con un fulgor oscuro. «¿Cocinas mi carne?», susurró con voz quebrada. Caí de rodillas. La niña se desvaneció por un instante y reapareció dentro de la vaporera, sobre una masa informe, con marcas de mano impresas en la hoja de maíz. Recogí un puñado de masa, buscando fuerzas en mi estómago para no vomitar. Me obligué a mirar el retazo. Entonces comprendí, aquella niña había desaparecido cerca de mi calle hace años. Nunca se hallaron sus restos.
Mi mente giró, ¿y si su espíritu habitaba el vapor, suplicando ayuda? O tal vez alimentándose de mi inocencia, atrapándome con su lamento. Esa madrugada no hice un solo tamal. Dejé la vaporera en silencio y bajé mi lona. Los vecinos me vieron con pánico, mi puesto quedó abandonado, las ollas frías. Atravesé la avenida y fui al panteón más cercano. Busqué entre las tumbas de niños. La noche era cerrada, y la luna aparecía tras nubes que avanzaban rápidamente. Frente a una lápida sin nombre, hallé un pequeño hueco en el piso, como si alguien hubiera intentado deslizar un ataúd. Toqué la tumba, la tierra se hundió en mi mano. Cavé con mis dedos. Dentro, palpitaba algo. Una macabra vibración. Retrocedí, con la linterna temblando. No quería saber más. Regresé a mi casa persiguiendo sombras. Cerré puertas y ventanas, pero escuché aullidos metálicos, el sonido de la vaporera reviviendo. Claramente oí como la tapa temblaba, golpeándose contra el cuerpo, como algo queriendo salir. Me acurruqué en la cama, sujetando el retazo frente a mí. El viento movió las cortinas y, entre ellas, vi un aliento blanco que emergía de la cocina. Un rostro, con los ojos hundidos y la boca abierta, se formó en el vapor. Jorge, déjame. Retrocedí hasta el muro. Mi espalda chocó contra la pared. Cerré los ojos con fuerza. Al amanecer, tomado de valor, regresé a la calle. Llevaba una bolsa con tierra bendita, flores marchitas y el retazo. Recité oraciones mientras envolvía la vaporera. Rocié agua bendita en el vapor. Derramé las flores marchitas dentro. El aparato sollozó, un sonido lastimero, casi humano. La tapa llegó a soltar un golpe fuerte, luego el temblor cesó. Abrí la tapa con cautela. Solo había tamales ordinarios, tiernos y fragantes. Sin manchas, sin retazos. Sentí un alivio tibio, como si un peso me abandonara el pecho. Reabrí mi puesto, decidido a cocer tamales cada madrugada. Desde entonces, nunca volví a escuchar gritos. La vaporera silba, pero solo el susurro del agua hirviendo responde. En las madrugadas, he notado que el vapor adopta formas caprichosas, un contorno leve de una silueta infantil o un rostro en la neblina. Pero ya no me asusto. Le dedico cada masa a aquella niña sin nombre, ofreciéndole un tamal para que, donde esté, encuentre consuelo. Y si alguna vez te topas con un grito que emerge de una vaporera, recuerda, no es imaginación. A veces, el lamento de lo olvidado pide un bocado, y solo el valor de un tamal puede calmar el eco ensordecedor del silencio. Ahora lo sabes, no todos los puestos callejeros sirven solo comida. Algunos guardan secretos que huelen a muerte y saben a pesadilla. Si vuelves a pasar por uno, escucha, observa y pregúntate qué es lo que realmente estás comiendo. Gracias por ver, y recuerda, lo más aterrador no siempre está en la historia, sino en tu próxima cena.